En checo, la metamorfosis no se llama metamorfosa, sino que se llama promjena. Y promjena tampoco es la traducción de Favantlum, porque la traducción de Favantlum al checo sería, como en nuestros idiomas, sería transformarse. En checo se llama promjena, porque promjena es una palabra que también implica un cambio, una transformación, pero tiene una carga negativa. Es una transformación enfermiza, es una transformación que destruye. Y de hecho, la palabra promjena en checo es más sinónimo, no tanto de transformarse, sino de metastase. Y entonces en checo, la metamorfosis se llama la metástasis. Imagínate qué chingón. Segundo ejemplo que te quiero poner, que tiene que ver con el vocabulario. El insecto. La primera frase de la metamorfosis es famosísima, que la voy a recitar un poquito de memoria de cómo aparece en la gran mayoría de las traducciones. Una mañana, luego de sueños intranquilos, Gregor Samsa se encontró en su cama transformado en un insecto monstruoso. O en inglés es a gigantic insect, un insecto gigante. Insecto monstruoso, insecto gigante son muy potentes imágenes, pero no le terminan de hacer justicia al original. Déjame, voy a leer un poco en alemán. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Ungeheuren Ungeziefer, esa es insecto monstruoso. Entonces, el insecto monstruoso es un ungeheures Ungeziefer. Si te fijas, hay una poesía ahí, ungeheures Ungeziefer. Y tiene que ver con este prefijo un, que en alemán es el equivalente a nuestro español des. El deshacer, el desgraciar, el destornillar, es el convertir algo en su negativo o en su destrucción. Y entonces, ungeheures es la negación de geheures. Y geheuer es un adjetivo muy interesante en alemán, porque geheuer quiere decir cómodo. Y entonces, ungeheuer es incómodo. Y entonces ya no es un insecto monstruoso, es un insecto incómodo. Y Ungeziefer tiene esta misma raíz, es la negación de Geziefer. Y Geziefer es una palabra que se usa prácticamente nunca en alemán, salvo en las traducciones bíblicas, porque Geziefer es el término que se usaba en tiempos de Lutero, que fue el que tradujo la Biblia al alemán, para designar a los animales dignos de ser sacrificados en el altar. Entonces, un Geziefer es un animal que no es digno. No necesariamente es un insecto, aunque por el desarrollo histórico de la palabra terminó significando insecto o alimaña o plaga, un Geziefer. Pero su origen es el animal que no es digno de ser sacrificado. Ahora imagínate, ahora traduce eso al español. De algún modo, insecto monstruoso, insecto gigante es adecuado. Pero yo le quise dar un poquito también este juego poético de ungeheures Ungeziefer y lo convertí en alimaña horripilante. Que tampoco es una traducción perfecta, porque no existen. Pero tiene mucha fuerza. Para mí es una traducción que de algún modo busca hacerle un poco de justicia a ese acto deliberado de llamarlo ungeheures Ungeziefer. Una mañana, cuando Gregor Samsa despertó, luego de sueños inquietos, se encontró en la cama transformado
en una alimaña horripilante. Kafka escribió en español, ¿eh? Kafka escribió en alemán, pero no escribió en alemán. El alemán de Praga, el alemán que se hablaba en aquel entonces en Praga, no era el alemán de Berlín y no era el alemán de Viena y no era el alemán literario pero de ninguna manera. Era un dialecto que tenía mucho de checo y tenía mucho de yiddish y que tenía una entonación y una melodía muy diferente al alemán estándar, por decirlo así. El equivalente en español sería el acento chileno. No sé quienes hayan oído hablar a un chileno saben que es casi imposible entenderlo. O que hablan rapidísimo y se comen muchas letras, o a un cubano que habla rápido. Y en ese entonces se le refería con mucha carga despectiva. No se llamaba Deutsch, se llamaba Mauscheldeutsch, que quiere decir algo así como el alemán gangoso. O sea, el alemán que nadie más entiende. Entonces ese no es el idioma en el que escribe Kafka. Pero Kafka, que era un gran admirador de la gran tradición literaria alemana de Goethe, de Schiller, de todos ellos, no se sentía de algún modo merecedor de usar ese lenguaje. Su checo era deficiente, no lo hablaba tan bien como su padre, y el yiddish era un lenguaje que él usaba como para ir al mercado, entonces tampoco le daba un peso literario. Y entonces para escribir Kafka tuvo que inventar un idioma. El alemán de Kafka es un idioma construido, que usa las palabras del alemán, que usa las bases gramaticales del alemán, pero no es alemán. Porque usa una sintaxis construida muy compleja, tiene frases que duran páginas enteras. Y eso que el alemán es un idioma aglutinante que construye palabras gigantescas y frases enormes. Bueno, Kafka es eso al cubo. Y esto también se convierte en un acto de rebeldía. Te voy a hablar en mi idioma, no en el tuyo. Te voy a leer una parte de un diálogo. Todos los que escribimos sabemos que nuestros personajes no hablan como hablamos en la vida real. Sin embargo, buscamos que se asemeje lo más posible, que suene lo más natural posible. Kafka no hace eso. Los diálogos de Kafka son profundamente antinaturales. Entonces, quiero leerte cuando llega el jefe de Kafka, cuando no llega Kafka a su trabajo, llega su jefe, bueno, no es el jefe, es el apoderado de la empresa, a ver qué está pasando con este flojonazo. Y el pobre de Kafka está pegado, el insecto de Samsa está pegado a la puerta, escuchando a través de la puerta al apoderado, poniéndose como camotes a los papás de Samsa, porque qué barbaridad, cómo pudieron educar a un hijo tan indisciplinado, bla, 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 bla. Y entonces Kafka se echa toda una... Kafka, Samsa, no es coincidencia que tengan la misma estructura. Samsa se echa toda una perorata que dura página y media, explicándole al apoderado por qué es lo que pasó y por qué, pero también al mismo tiempo prometiéndole, en cuanto pueda llego y repongo la chamba y no sé qué y no sé cuánto. Voy a abusar de su paciencia, pero la voy a leer primero en alemán y luego voy a leerla en español. Venga. Para que se note la artificialidad del lenguaje. Dice, esto ya es hacia el final, cuando ya se está justificando, ¿no? Y dice, es que toda la perorata es, yo soy un buen trabajador, disciplinado y siempre llego a tiempo y nunca me enfermo. Ahora me enfermé porque usted sabe que, dice, Sie wissen auch sehr wohl, dass der Reisende, der fast das ganze Jahr außerhalb des Geschäftes ist, so leicht ein Opfer von Klatschereien, Zufälligkeiten und grundlosen Beschwerden werden kann, gegen die sich zu wehren ihnen ganz unmöglich ist, da er von ihnen meistens gar nichts erfährt und nur dann, wenn er erschöpft eine Reise beendet hat, zu Hause die schlimmen, auf ihre Ursachen hin nicht mehr zu durchschauenden Folgen am eigenen Leibe zu spüren bekommt. Eso es una sola frase.
lo que dice es: pero usted sabe muy bien que el agente viajero, el que pasa casi todo el año fuera de la empresa, trabajando por la empresa, es víctima fácil de chismes, habladurías, accidentes y quejas infundadas contra los cuales le es prácticamente imposible defenderse, puesto que casi nunca se entera de ellos más que en los momentos en los que, agotado luego de un largo viaje, llega a su casa y le caen encima las graves consecuencias de decisiones cuyas causas ni siquiera puede empezar a dilucidar. Dime quién habla así. Gramaticalmente es correcta, pero es perfectamente artificial. Hola. Esta breve interrupción es para agradecerte infinitamente el que nos estés acompañando en esta aventura que comienza. Aquí vamos a buscar las herramientas de narrativa y estilo que los grandes autores y las grandes autoras usan para crear. Vamos a aprender a leer como leen los escritores. Si eso es algo que te interesa, no olvides suscribirte y apóyanos con tu like. Y ahora sí, volvamos con Franz Kafka. Ya con el cuerpo en el recibidor, por el repentino movimiento con el que sacó por fin su pie de la sala, uno podría creer que se acababa de quemar la suela de su bota. Extendió su brazo derecho en toda su longitud hacia la escalera, como si allá le esperara algún tipo de sobrenatural redención. Es la huida del apoderado, porque nosotros leímos todo lo que Samsa quiso decirle, pero el apoderado nada más oyó porque las mandíbulas del insecto no producían palabras. Para ti, o sea, ¿qué fue lo que se transformó en ti a lo mejor en esta otra traducción, como a nivel personal? Yo como Córdoba Just, también antes de hacer esta traducción tenía ya mucho tiempo de no haberlo leído. Y me pasó lo mismo, porque yo la había leído como lector, no como traductor. Entonces mi primera lectura fue a un nivel, no por decir que estuvo mal, sino técnicamente, ¿no? Fue un nivel de lectura mucho más superficial. Y entonces era una historia muy extraña, muy mágica, muy deprimente, de un pobre güey que se transforma en escarabajo y cómo su familia se le echa encima y lo terminan matando de algún modo, ¿no? Pero una vez que te adentras en todo este contexto histórico y la biografía y lo que para Kafka representaba el escribir como esta advertencia y esta transgresión, y entender el momento en que me cayó el 20 de que la transformación de Gregor Samsa en insecto fue un acto de transgresión y de rebeldía contra el aparato opresor de su familia, eso a mí me sacudió, porque es así como la única manera de ser un verdadero ser humano es declararte tal y como eres y dejar de querer buscar agradarle o buscar conformarte o buscar encajar con lo demás, ¿no? Y si para eso tienes que convertirte en un insecto, pues que sea. Ese llamado a la transgresión es así como te llena de una energía muy, muy especial. Yo creo que eso es lo más transformativo de este trabajo para mí. Sí. Gracias.